Enrique Ochoa, el flamante nuevo dirigente nacional del PRI. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué diablos haces en el PRI? Tenemos que cambiar, tenemos que seguir avanzando en construir de lo bueno y de lo malo una propuesta de cambio. Pues hay quienes dicen, pues, ¿de dónde salió, no? ¿Qué improvisación es esta? Bueno, yo he sido militante del PRI desde 1991. Se puso en duda tu militancia desde el 91. ¿Por qué? ¿Qué pasó? De repente apareció en redes que yo no era militante y pues, la verdad es que eso es falso. Nadie puede dudar de tu militancia. Pues yo creo que no. ¿Cómo crees que los vas a cautivar? Hay otro propósito muy claro en este camino, Adela. Los mexicanos estamos hartos de la corrupción y en el PRI tenemos que ser muy claros en este tema. Pero es que oír a un priista decir eso es como decir, no manches, pues sí, ahí están. Tenemos que ser los priistas los primeros garantes de la honestidad. Eso que acabas de decir y que lo dijiste a la cámara, nadie te lo va a creer. Enrique, ¿no estabas contento en CFE? Estaba feliz. ¿Qué pasó? Muy. Que te habló el presidente y te dijo, pues, oye, di la verdad, aquí siempre decimos la verdad. Aquí decimos la neta. Sí, la neta. Yo le pedí la oportunidad. No. Sí, y me la concedió. No hay mujer más odiada en este país que usted. No es cierto. Hola, me llamo Malala. Hello, Rachel. How are you? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya no quieres insultar a la prensa? ¿Sí o no? Una parte. ¿Sí te gustaría ser presidente? Por Dios santo, Adela. Entonces, ¿en qué estamos, No, hombre? Chabelo, eres una celebridad de Hollywood. Sí, ¿qué sientes? ¿Qué? Tú eres bastante neurótico, ¿no? ¿Por qué lo dices? I adore you. I'm your fan. Can we get some wine? O sea, ¿no mandó a nadie al diablo en algún momento? Muchas ganas. Yes, I'm demon with horn. Me están albureando. Oh my God. Dangerous woman. Cheers. Pon fecha y hora. Horadelas. Pues yo ya había estado platicando contigo desde hace un rato y me da mucho gusto recibirte y que hayas aceptado esta invitación y que estés dispuesto y disponible rápidamente para hablar con todo el público. Muchísimas gracias por esta, Enrique Ochoa, el flamante nuevo dirigente nacional del PRI. Muchas gracias, de verdad. Pues gracias bienvenido. a ti, Adela. ¿Qué diablos haces en el PRI? Bueno, estoy con una oportunidad fantástica de contribuir en mi partido a un cambio. Tenemos que cambiar. Los resultados de las elecciones de este año nos arrojan un resultado muy claro. Tenemos que abrirnos a la sociedad, tenemos que hacer un esfuerzo crítico y autocrítico, un ejercicio de diálogo abierto, transparente, para cambiar. Porque hay estados de la República donde claramente el voto de los ciudadanos no fue el mayoritario para el PRI. Y por otro lado, también hay ejemplos de estados de la República donde en un contexto muy adverso, el PRI ganó las elecciones. Entonces hay lecciones positivas en una parte de la República y hay lecciones negativas en otra parte de la República sobre que todo, tenemos ¿no? que conocer. Digo, sobre todo negativas, porque si no la autocomplacencia, posta. No, yo creo que pues el ejercicio es que al PRI no le fue bien. Ese es el ejercicio y tiene que tener en cuenta tanto las cosas positivas como las negativas. Es un ejercicio crítico y autocrítico. Yo por eso propongo que en los primeros 100 días como presidente nacional del PRI voy a hacer un recorrido en las 32 entidades federativas. ¿Cómo le vas a hacer ni en campaña? Está cañón. Tenemos que hacerlo, tenemos que pedirle y un gran favor a los priistas de todo el país que saluda a los simpatizantes, a los ciudadanos, que me inviten a los estados, que pueda yo estar con ustedes en las instalaciones del partido, tener reuniones abiertas a la sociedad civil, conocer los distintos puntos de vista y cómo nos fue. Hay espacios, como tú bien señalas, que donde no nos fue bien. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué tenemos que reflexionar? ¿Qué tenemos que cambiar? Y hay espacios donde nos fue bien. Oaxaca es un claro ejemplo, Colima es otro, Tlaxcala. En Aguascalientes tenemos que ir al Tribunal Electoral a defender una elección, la de Lorena Martínez, que fue muy competida. Es decir, tenemos que seguir avanzando en construir de lo bueno y de lo malo una propuesta de cambio, porque lo que claramente manda la ciudadanía como señal es que estamos alejados de la ciudadanía y tenemos que acercarnos, tenemos que cambiar. Ahora, ¿cambiar hacia dónde? ¿No? Porque también hay que tener pues rumbo. Ahora que te dirigías a todos los priistas del país, pues hay quienes dicen, pues ¿de dónde salió, no? ¿Qué improvisación es esta?
Bueno, yo he sido militante del PRI desde 1991, he participado en distintas campañas. Que también se puso en duda tu militancia desde el 91. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues eso es muy interesante. Ya hace rato platicábamos sobre la influencia de las redes sociales. De repente apareció en redes que yo no era militante y pues, la verdad es que eso es falso. Yo he sido militante desde 1991. Me acuerdo perfecto cuando me fui a afiliar al PRI. Fui con un grupo de amigos. Estaba yo en la prepa, tenía 19 años. Y Luis Donaldo Colosio era el líder nacional del PRI. Y en ese entonces estábamos cautivados con el discurso de Luis Donaldo Colosio. Por cierto, Luis Donaldo tenía 38 años de edad cuando inició como líder nacional del PRI. Y yo creo que ese discurso Un chavo, muy joven. Pues sí, muy claro. joven. Y yo creo que ese discurso muy fresco, muy propositivo, muy echado para adelante, a nuestra generación nos cautivó. Y yo fui al PRI con varios amigos. Y el PRI tiene módulos de afiliación y tenían el módulo de afiliación continuo para afiliarte para el PRI nacional y para el PRI del DF. Y entonces pues todos nos sacamos ahí nuestra credencial y pues yo la guardé durante 25 años. ¿Por qué te interesó? A mí me interesa mucho contribuir a mejorar las condiciones económicas, políticas, pero sociales, desde culturales, ese momento ya... Desde niño. Desde ok. niño me ha gustado mucho la participación Y pública. te latió el PRI justo por Sí, Luis Donaldo. a mí Luis Colosio. Donaldo me cautivó en su discurso, me cautivó en su forma Entonces de nadie hacer puede política. dudar de tu militancia. Pues yo creo que no. Ahora, es que en tu carrera también profesional estuviste como consejero electoral y Así es. entonces pues no se entiende por qué siendo priista Sí. fuiste consejero electoral. Sí, y no he sido el único de ninguna manera. Ha habido militantes de distintos partidos políticos que han sido consejeros electorales. Pero yo fui consejero electoral local en la Ciudad de México en la primera elección que tuvimos en nuestro país, en nuestra ciudad, para jefe de gobierno, que fue la elección de 1997, donde el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ganó por una amplia mayoría. Yo fui consejero electoral mientras era estudiante en la Facultad de Derecho en la UNAM y en Economía en el ITAM, como varios de mis compañeros de generación, pues en la primera elección de aquí. Y después, más adelante en mi vida, traté de ser consejero electoral para el IFE en el 2011. Y en ese entonces la legislación establecía que tú podías ser militante de un partido. Lo que no podías ser era dirigente. Yo había sido miembro del Consejo Político Nacional del PRI años atrás. Y lo que la legislación señalaba es que para que tú aspiraras a ser consejero electoral tenías que separarte al menos 4 años del cargo. Yo así lo anoté en el registro que hice ante la Cámara de Diputados de que yo había sido consejero electoral. Y eso derivó en una pregunta pública de uno de los diputados, según recuerdo, del PT, sobre si yo seguía siendo consejero, consejero político nacional. Y yo contesté que no. Y luego veo que en el video editado que surgió en redes decía que yo estaba negando mi militancia. Sí, exacto, No, exacto. Eso es lo que hemos de hecho, leído. De hecho, en ese momento yo acabé en la terna que se sometió al Pleno de los Diputados para votar a los nuevos consejeros. Y una de las críticas que me hicieron el PAN y el PRD para no votar por mí como consejero es que yo era militante. Ah, ya. O sea, Y nunca entonces, negaste tu militancia. No, pero además, digo, está en el récord, está muy claro, pero en la contienda en la que yo participé ahorita, pues quisieron inventar esto, ¿no? Ahora, le van a buscar. Bueno, pues le van a buscar. Es normal. Es la normal. política es un poquito un deporte de contacto. Exacto, ¿no? Pero al parecer no van a encontrar, ¿no? Bueno, ahí están todos mis requisitos plenamente cumplidos. Ok, ahora, de esto de la improvisación pues en el sentido de que pues, un dirigente nacional, y ahí está, eres un hombre pues de carrera profesional y además en lo personal, etcétera, etcétera, pero pues no supongo que muchos priistas no te conocen. Así ¿no? es, y yo por eso... Entonces, ¿cómo crees que los vas a cautivar? ¿Cómo crees que puedes hacer una adhesión, ¿no? Una cohesión de los priistas? Así es. Yo propongo varias cosas. La primera, sí tenemos que hacer un recorrido nacional en estos próximos 100 días, 32 entidades federativas. Además, es un ejercicio crítico y autocrítico que nos permitirá lograr condensar las lecciones aprendidas, negativas y positivas de este proceso. Pero también nos establece un camino para los priistas para establecer cuándo va a ser nuestra próxima Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es muy importante porque es el máximo órgano que tiene el partido, con el cual se pueden modificar estatutos, documentos, principios.
Ahora, hay otro propósito muy claro en este camino, Adela. Los mexicanos estamos hartos de la corrupción y la impunidad. Y en el PRI tenemos que ser muy claros en este tema. Pero es que oír a un priista decir eso es como decir, no manches, pues sí, ahí están. Por eso. O sea, tenemos que ser los priistas los primeros garantes de la honestidad de los gobiernos que vengan del PRI. ¿Cómo le vas a hacer? Y tenemos que hacernos cargo de eso. Pues la pregunta es, ¿cómo le vas a hacer? Y ahí te van varias cosas. Primero, tenemos que ser, ese silencio y omisión del pasado no es el mecanismo de futuro. Tenemos que señalar los casos de cualquier gobernante o exgobernante de nuestro partido que tenga acusaciones de corrupción. Tenemos que exigir ante las instituciones responsables que se haga la fiscalización correspondiente. Tenemos que seguir la presentación de pruebas del caso y que el procedimiento se cumpla. Y en caso de que se encuentre que efectivamente hay problemas de corrupción, exigir hasta su destitución. Los priistas tenemos que hacernos cargo de este tema, porque lo que tú me acabas de describir nos lastima mucho a los priistas. Y la inmensa mayoría de los priistas no son corruptos ni están faltando a la ley en su comportamiento cotidiano. Hijo, yo no sé cómo nos vas a convencer de eso. Bueno, con los hechos. Pero primero es la propuesta. Tenemos al menos que aceptar en la palabra que este es un problema del PRI y que es un problema del cual nos tenemos que hacer responsables los priistas. Ahora bien, habiendo dicho que tenemos que limpiar la casa, hacia adelante también tenemos que ser muy exigentes con la casa de enfrente. Los otros partidos políticos también tienen señalamientos claros de corrupción. Sí. Y nunca yo he escuchado de parte de los otros partidos políticos que se hagan cargo de limpiar su casa. Y entonces la exigencia es doble. Tenemos nosotros que dar la cara y le estamos dando. Y tenemos que señalar los casos donde donde los funcionarios priistas le hayan fallado a la sociedad. Y también le están fallando a los priistas cuando hacen eso. Pero tenemos que exigir también a los otros partidos políticos que hagan un ejercicio idéntico. Similar, sí. Ahora, cuando hablas de funcionarios priistas, ¿estamos hablando de todos los niveles? Tienen que ser todos los niveles, Adela. Pues sí, tiene que ser todos los niveles. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Porque ahora, pues digamos que hay como señalamientos muy claros, ¿no? De funcionarios priistas a quienes se les señala de corruptos. Me parece que tenemos que decir son presuntos, porque si no es injusto. Uno no es quien debe encargarse de eso, ¿no? Ahí hay un tercer elemento que propongo ante la ciudadanía. En redes sociales también se acusa, y en el calor de las campañas políticas, a gente que no tiene actos de corrupción y se le señala rápidamente para desacreditarlo como Dame corrupto. un ejemplo. En Sinaloa ayer conocí el caso de una candidata que ganó su municipio y durante toda la campaña sufrió lo que se llama violencia política de género. Es decir, se le señaló y se le inventaron mil y una cuantas cosas que no eran ciertas. Yo creo que ahí los partidos políticos tenemos que ser muy claros. Es cierto que cuando haya señalamientos de corrupción tenemos que ser, en este nuevo México que proponemos, exigentes en que se fiscalice, en que se pruebe, en que se investigue y que se sancione. Sea quien sea. Sea quien sea. Pero en el mismo sentido también, Adela, tenemos que proteger el buen nombre de las gentes, que no cometiendo actos ilegítimos se señalen injustamente por actos que no cometieron. Entonces yo creo que para avanzar tenemos que proponer 3 pasos. El primero, ser críticos y autocríticos. Cero silencio, cero omisión. Tenemos que señalar los casos dentro del PRI donde hay sospechas de corrupción para que se denuncie, para que se hagan las pruebas, para que se investigue y se sancione. Pero exigir lo mismo de los otros partidos políticos para que todos contribuyamos en ese sentido, porque también ellos han sido partícipes de actos de corrupción, han sido omisos y además nunca han pedido que se rindan cuentas. Pues sí. Ahora, y tercero, hay que cuidar la buena reputación de los funcionarios públicos que, cumpliendo con su labor, no hayan cometido acto indebido alguno. Ahora, estaríamos hablando de un PRI moderno, renovado. Es que, pues un poco se tiene que hablar de la reforma del partido. Hay que reformar al partido, ¿no? Y hay que reformar la relación entre el partido partido y el gobierno. Reformas estructurales, pues eso hay que hacer con el partido. Entonces mi pregunta va en el sentido de si tú estás consciente, pues, del tamaño del reto y el desafío, ¿no? Sí, tenemos que además aprovechar esta coyuntura, que es muy importante. Cada vez menos los ciudadanos ven en los partidos el espacio natural de su participación política. Y todas las democracias del mundo se sostienen a partir de la participación política de los partidos.
Tú ves ahora la contienda en Estados Unidos, pues es partidaria. Tú ves la contienda también, o el reciente cambio de gobierno en Inglaterra proviene de un referéndum donde también se expresaron los partidos políticos de manera principal. Los partidos políticos son propios de la democracia moderna, de la democracia representativa. Tenemos que mejorar los partidos políticos en México para tener una democracia de mayor calidad. Entonces, yo lo que propongo es una nueva relación entre el PRI y el gobierno. Necesitamos una relación más franca. Lo siguiente, el gobierno tiene que venirle a explicar al PRI qué políticas públicas está haciendo y con qué resultados. Y que en estos ejercicios amplios, críticos de información, participen ampliamente los ciudadanos. ¿Tú crees que podamos... no tú crees? Digo, el gobierno no lo ha hecho. Eso es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante. No lo ha hecho ni con nosotros, entonces tampoco lo ha hecho con el partido. Yo creo que necesitamos empezarlo a hacer y hacerlo de una manera muy decidida y clara. Porque entonces además, estás hablando de una relación cercana con el gobierno. Una relación cercana, como en las democracias contemporáneas, donde efectivamente el gobierno rinda cuentas al partido que lo ayudó a llegar al poder y a los ciudadanos que votaron por ellos, y al mismo tiempo que en ese ejercicio el partido, los ciudadanos, hagan demandas nuevas al gobierno para atender los problemas económicos y sociales que no están resueltos. Y eso se hace a través del partido. Eso puede hacerse a través del partido, y el partido tiene por eso que tener puertas abiertas para incorporar a los ciudadanos a que participen en la política a través del partido. Pero además, la democracia descansa en la participación ciudadana. Y si el partido no tiene credibilidad para que los ciudadanos participen, estamos perdiendo como demócratas. Sí tenemos que cambiar, tenemos que reconocer que hay un problema, pero también reconocer que hay una área de oportunidad. Okay. Y eso es a lo que yo compro. Bueno, me parece que es legítimo y es válido, y está muy bien que pues siempre se vea una ventana de oportunidad, ¿no? A pesar de, pues, de lo mal que pueda estar la circunstancia. Sí. Ahora, tú hablas de una relación cercana con el presidente y con el gobierno, ¿no? Yo lo que veo es que, y lo vi en las elecciones pasadas, es que, por ejemplo, pues la gente se quería, ¿no?, distanciar. Los priistas se querían distanciar del presidente, porque como al presidente no le está yendo bien en el sentido de calificar, ¿no?, al presidente, entonces como que se querían distanciar. Tú quieres lo contrario. Absolutamente, y permíteme decir por qué. Yo pienso que el mayor activo que tiene el partido es el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Y lo digo por lo siguiente. En cualquier democracia, el partido se ve reflejado ante los ciudadanos en el éxito de las políticas públicas del presidente o del primer ministro. Si nosotros no reconocemos ese activo y lo explicamos mejor ante la sociedad, pues estamos perdiendo nuestro principal elemento de comunicación de políticas públicas ante los ciudadanos. Pero además, los partidos políticos diferentes a los nuestros tienen que hacer la chamba de decir que el gobierno no le sirve a la sociedad, que el presidente Enrique Peña Nieto y sus políticas públicas no le han atendido. Y eso lo han hecho muy bien. Y ellos lo han hecho muy bien. Pero imagínate que entonces, dado que ellos están haciendo su trabajo, ustedes nosotros no tenemos que hacen hacer su el chamba. nuestro. Claro, nosotros si les concedemos ese argumento, lo cual es falso, porque mira, te doy un dato. ¿Cuántos empleos creó la administración Calderón en los 42 primeros meses de gobierno? Creó 500,000 empleos. Es una cifra buena. ¿Cuántos empleos ha creado el presidente Enrique Peña Nieto en los mismos 42 meses de su gobierno? Se han creado 2 millones de empleos. Es decir, el presidente Enrique Peña Nieto en su administración ha creado 4 veces más empleos que en el mismo periodo de tiempo. Eso que acabas Calderón. de decir y que lo dijiste a la cámara, nadie te lo va a creer. Bueno, pero es Entonces, una realidad. Me queda claro, son datos duros, no los estás inventando. Y ese es el punto Pero importante. hay que convencer a la gente de que ustedes dicen la verdad. Y por eso lo importante del ejercicio abierto, crítico, autocrítico, a puertas abiertas, para que podamos comunicar esto de una mejor manera a la sociedad. Pero además no es nada más un tema de mejor comunicación. También es un tema de cambiar las políticas públicas necesarias para entregar mejores resultados. Que se hagan, claro. Que se hagan. Entonces, por eso propongo una nueva relación moderna entre el gobierno y el partido. De cercanía, sí, pero de rendición de cuentas, de exigencia y de cambio en políticas públicas que nos permitan acercarnos más a atender lo que los ciudadanos quieren. ¿Y lo ves? O sea, ¿sí lo ves? Yo estoy convencido. O sea, tú vas a llegar con el presidente y le vas a decir, a ver, explícame esto.
Lo que he propuesto es que sí, que vayan los secretarios de Estado al partido en eventos abiertos a la sociedad y rindan cuentas. Y que entonces también el partido y los ciudadanos expliquen y expresen qué cambios se tienen que hacer. Y exijan. Absolutamente. Pues finalmente son servidores públicos. Son servidores públicos y nosotros somos el partido que contribuyó a que se llegara al poder. Ok. Ahora, estamos hablando de un partido más moderno, digamos. Sin embargo, por ejemplo, tu designación, tu toma de protesta, pues fue al más puritito estilo del viejo PRI, el que llaman viejo PRI. Y así fue. Y entonces, pues no hay congruencia. Sí, ¿no? mira, hay procedimientos dentro de nuestros estatutos que son y que tienen esa imagen ante la opinión pública. Sí, bueno, pero ahí el viene, ritual, ¿no? mira, te insisto. ¿Coincides o no? Sí, coincido en que esos usos y costumbres del partido han recibido críticas de la sociedad. Pero lo que te propongo hacia adelante es lo siguiente. ¿Dónde sí se pueden cambiar? Porque hoy son lo que son y son nuestros documentos básicos y nos han funcionado bien al interior del partido. Pero ante la sociedad están generando esa duda. Bueno, donde nosotros podemos ajustar nuestros documentos básicos como priistas es en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional a la que tenemos que convocar los priistas, después de que hagamos una reflexión interna, un ejercicio crítico y autocrítico, es donde podemos resolver esos mecanismos que hagan que el mismo proceso de selección de candidatos y de dirigentes sea mucho más aceptable para la sociedad. Cada partido político tiene eso. Es bien importante para lo que viene, ¿no? Es fundamental. Los mecanismos de participación al interior de los partidos políticos se tienen que modernizar. Y el momento donde eso se moderniza es en la Asamblea Nacional. Pues tienes una chamba grande, ¿no? Porque además me parece que es un momento en el PRI muy distinto a todo lo anterior, ¿no? Yo creo que el PRI siempre ha sido como muy institucional. Yo vería ahora que hay división al interior del PRI, fuerte. Yo lo que pienso es que hay una gran pluralidad al interior del PRI. Y yo creo que eso es una fuerza muy positiva al interior del PRI. Y eso es lo que quiero ir a recorrer. ¿Pero ves más pluralidad hoy que antes? Sí, además me gustó mucho el término que tú utilizaste. Los partidos tienen que ser institucionales, porque a través de los partidos políticos se participa en la vida institucional. Con las instituciones puedes construir mejores condiciones de vida, puedes construir mejores elementos de paz social, mejores aspectos para vivir en un Estado de Derecho. Viva las instituciones, respeto total a las instituciones. ¿Sí? Hay quienes te dicen que las instituciones son negativas. No, en el PRI estamos convencidos que las instituciones son el mecanismo para mejorar la vida de los ciudadanos. Ahora bien, pero hay que hacerlas eficientes. Y hay que tener una pluralidad. Eficaces. Sí, y hay que tener una pluralidad de pensamiento al interior de los partidos políticos para poder tener distintas alternativas para solucionar los conflictos. Okay. Y esa pluralidad, yo creo, es muy enriquecedora. De hecho, a mí lo que me gustaría es que hubiera cada vez más pluralidad dentro del partido. Sí, porque yo decía, son institucionales, son disciplinados, se toma una decisión, alguien toma una decisión y son muy disciplinados todos. Tú ahora lo que quieres es que haya mucha más participación, y que no esta disciplina inmediata y en automático. Y que establezcamos los nuevos mecanismos al interior del PRI a partir de la Asamblea Nacional para poder elegir candidatos, dirigentes hacia el futuro para ofrecer un rostro diferente, nuevo a la sociedad. Enrique, ¿no estabas contento en CFE? Estaba feliz. Sí, ¿qué pasó? Bueno, pues la responsabilidad es distinta, pero permítame saludar a los ingenieros y técnicos, trabajadores sindicalizados de confianza de CFE, los más de 99,000 compañeros. Es una empresa maravillosa y está viviendo una etapa de transformación profunda y yo considero que es uno de los elementos más fuertes del Estado. Pero además bien con el sindicato, ¿no? Afortunadamente, don Víctor Fuentes del Villar y yo tuvimos 2 años y medio de una relación muy interesante, difícil a veces, es un negociador muy firme, muy arduo y con razón, con mucha experiencia. Creo que me dijo que yo era el 7º director que le había tocado, pero es una persona nacionalista y muy comprometida con el país. Enfrentábamos un reto, Adela, porque el pasivo laboral de la Comisión Federal de Electricidad generó una carga financiera para la empresa de cerca de 620,000 millones de pesos. Eso nos hacía que en la CFE fuera muy difícil competir en el contexto de la reforma energética. Era necesario cambiar. De hecho, casi todas las industrias de México habían cambiado su contrato colectivo en algún otro momento de la historia del país. Algunas lo hicieron cuando México entró al GATT,
algunas otras lo hicieron cuando entramos al Tratado de Libre Comercio, pero tanto Pemex como CFE no lo hicieron porque en la Constitución estaban reservados como monopolios. Y entonces, en ausencia de competencia, los contratos colectivos de trabajo se fueron, digamos, fortaleciendo y la carga de pasivo laboral en consecuencia. Pero la reforma energética del presidente Peña Nieto nos ofreció una salida. Cuando tocaba la revisión del contrato colectivo, era posible convenir con el sindicato, reducir el pasivo laboral. Pues si no debió de haber sido fácil. No, entonces estabas fue contento. positivo. ¿Y qué Muy, pasó? Muy. ¿Quién te habló el presidente y te dijo, Pues, oye, di la yo verdad, le aquí sí, siempre decimos la aquí verdad. decimos la neta. Sí, la neta. Yo le pedí la oportunidad. Yo quiero ser dirigente nacional del PRI. No. Sí. Y me la concedió. Me permitió ¿Y renunciar a la por qué pensaste CFE. o sea, ¿qué pasó por tu mente? Que Bueno, dijiste, yo quiero. Pues porque es una oportunidad de transformación muy importante. Yo creo en la democracia de México. Yo creo que las cosas tienen que cambiar. Yo pienso que el PRI es una de las instituciones más importantes del país. Pero ¿a poco y yo quiero puedes hacer contribuir en más eso. desde el PRI que desde otro lado? Bueno, yo creo que podemos hacer todos los mexicanos muchas cosas positivas por el país en distintos lugares, pero hoy pienso que en el PRI es donde yo más puedo contribuir. Ay, o sea, ¿cómo? ¿Te pasó así? Dijiste, yo quiero. No, pues es una aspiración de mucho tiempo. El PRI es Digo, para todos cualquier los priistas un priista referente dirigir el muy claro. PRI, Sí, pues, no, ser no es el una dirigente ocurrencia, al contrario, nacional. estaba yo muy enfocado. Pero la verdad es que hubiera deseado que las elecciones arrojaran un resultado muy positivo para el PRI y la dirigencia no necesitara un cambio. Ese era el escenario ideal. Y cuando pues, pasa cuando todo pasó, esto. El resultado electoral, pues la verdad es que yo me imagino como otros tantos distinguidos militantes en el PRI, pues ante la decisión del Liceo Beltrones, que hizo un extraordinario trabajo, pues hay que levantar la mano, hay que poner tu nombre. Pensaste y dijiste, yo quiero. Y pienso que puedo. Ya. Y entonces fuiste a ver al presidente, ¿recíbame o qué? No, le llamé y le pedí que me aceptara la renuncia en CFE y me permitiera dejar la participación que tenía en el gabinete y competir. ¿Y qué respondió? ¿Va? Me dijo, me deseaba suerte. Entonces me aceptó la renuncia y hacia adelante. Ya. Y cuando terminó el procedimiento interno y ya era yo presidente nacional del PRI, Bueno, muy el generoso. procedimiento interno. Sí, el procedimiento estatutario que existe hoy. Recibí una llamada muy generosa de él y le pedí la oportunidad de estar en comunicación permanente. Yo quiero tener una comunicación abierta con el presidente de México porque estoy convencido que es el principal activo político que tiene el PRI y que a partir de él podemos construir nuevas políticas públicas, poder comunicar mejor los éxitos que el presidente Peña Nieto ha logrado en distintas materias. Por ejemplo, te doy datos. La inversión extranjera directa en México es 4 veces más grande que en el pasado. En turismo, éramos al final de la administración calderonista el lugar 15 en el ranking mundial, ahora somos el lugar 9. Tenemos distintos elementos para decir que las tarifas de telecomunicaciones han bajado de manera significativa en telefonía fija y celular. Antes la gente iba a comprar recargas al Oxxo y te gastabas mucho dinero en recarga y recarga. Ahora los planes son todo incluido, ya no se cobra por largas distancias. La luz es un ejemplo extraordinario. De los últimos 19 meses, en los 18 últimos, la tarifa industrial ha bajado. Y si comparamos los 19 meses completos, incluyendo el mes donde subió poco ¿Sí subió? Sí subió. En junio subió entre 2 y 5% para el sector industrial. El año pasado. Pero si tomas todos los 19 meses, el sector industrial mexicano tiene tarifas de energía eléctrica entre 19 y 30% más bajas que en diciembre del 2014. Pues tienes que echar a andar la imaginación y la creatividad para que todo esto que nos estás diciendo llegue pues al gran público, ¿no? Y déjame darte un dato más. Más del 90% de los usuarios de energía eléctrica en el país se consideran en el sistema de tarifas de energía eléctrica como consumidores domésticos de bajo consumo. Son la inmensa mayoría de quienes hoy nos escuchan. Pues bien, para ellos no ha habido cambio en la tarifa eléctrica. El aumento al que me refiero es de tarifa industrial. Para el consumidor doméstico de bajo consumo, la tarifa es hoy 2% menor que en diciembre del año pasado. Y te van a decir, ¿no que no iba a subir la gasolina? Sí, mira, ese es un tema interesante. ¿Hacia dónde queremos llevar al país? Hacia una economía de mercado, donde los precios de los combustibles o de la energía eléctrica
o de los servicios reflejen el costo de mercado. El costo de mercado, y tú lo has visto en Estados Unidos o en otro lado, la variación del costo de la gasolina es cotidiano. De repente sube, de repente baja. Aquí una de las quejas muy importantes del sector privado es que cuando bajaban los precios de los energéticos en el mundo, en México se mantenían altos y se perdía competitividad. Entonces, la reforma energética del presidente Peña Nieto es a favor de la competitividad. Claramente hemos cerrado la brecha en energía eléctrica. Y cuando los precios de los combustibles aumentan, como aumentaron en este mes de julio, tanto la tarifa norteamericana como la mexicana aumentan por igual. Entonces, no pierdes competitividad como país porque la relación entre las dos tarifas se mueve. Yo te decía que tienes chamba porque es bien difícil que la gente pues escuche todo esto, que se comunique y que te lo crean. Absolutamente. Mi pregunta ahora va en el sentido de cómo le vas a hacer, por eso yo te decía, pues necesitas mucha imaginación y mucha creatividad para que el PRI recupere una imagen, ¿no? De un partido serio y un partido no corrupto. Pues recobrar la credibilidad, ¿no? Me parece que es una chamba, el desafío es muy grande, por eso te decía, ¿y cómo le vas a hacer? Porque pues tú puedes explicar ante las cámaras, ¿no? Todo esto, pero pues la gente sigue desconfiada. Pero mira, yo soy optimista en esto. Primero, tenemos que reconocer que tenemos un problema. O sea, el primer camino para encontrar una solución es reconocer que tienes una deficiencia. Y yo creo que teníamos una deficiencia en el gobierno y en el partido en la manera en cómo estamos comunicando. En términos de comunicación. Y tenemos que mejorar la comunicación. No solo eso. Obviamente tenemos que mejorar políticas públicas para que los ciudadanos tengan cada vez mejores condiciones económicas, sociales y culturales. Pero claramente también tenemos que explicar lo que sí estamos haciendo bien mejor. Y esa es la tarea del partido. Y esa es la tarea del gobierno. Y tenemos que tener una relación de comunicación y ejercicios de explicación más amplios, más desarrollados. Yo ahora que más estuve... Sencillos, más accesibles. Yo hablaba con más modernos. Más modernos. Y más modernos no necesariamente significa mandar un mensaje por el Twitter. O no nada más eso. O no nada más eso. Yo hablaba con el presidente hace algunos meses, lo entrevisté y le decía, es que estamos en este momento en donde el presidente tiene la culpa de todo, ¿eh? Sí. Ahora, llovió, el Enrique Peña Nieto, ¿no? Así, choqué. Es que tiene la culpa el presidente, ¿no? Estamos en este momento, en ese momento. Ahora, y fíjate ¿cómo cambiarlo? Yo cuando comento en esos lugares, ¿y cuándo no fue así? Porque yo cuando regreso hacia otros momentos de mi vida, era muy común escuchar en las tertulias políticas entre jóvenes o en las reuniones, yo oía a mis papás. Que el presidente tenía la culpa de todo. Y el presidente tenía la solución de todo y la culpa de todo. Pero ahora tú crees que las nuevas tecnologías pues hacen que esto... Y yo percibo que hay un profundo sentimiento en la sociedad de que los ciudadanos hacemos la diferencia. De que los ciudadanos sí tenemos la capacidad y la convicción de que podemos hacer las cosas mejor. Y yo me sumo a ese sentimiento. Necesitamos activarnos todos y cambiar de una situación donde todo lo vemos negativo a preguntarnos qué puedo hacer yo por mejorar las condiciones actuales. ¿Cómo puedo estar yo mejor? ¿Cómo ayudo, cómo contribuyo a que mi país esté mejor? Y en ese sentido, los partidos políticos tienen también que ser críticos y autocríticos y decir, este es un mecanismo de comunicación y este es un mecanismo de participación política que te ofrece espacios para participar y hacer las cosas mejor. Porque a mí no me interesan las respuestas de cómo estamos peor. El cómo estamos peor lo he oído muchas veces y yo creo que el ejercicio inteligente, moderno, fuerte, es para adelante, es propositivo. No sé, Entonces, ¿por qué no invitamos a un diálogo abierto, franco y propositivo? Propositivo, de propuestas. ¿Cómo podemos estar mejor? ¿Y qué puedo hacer yo para que mi idea se haga realidad? Yo creo que por lo pronto, y para que mejore el humor, porque tú seguro compartes este sentimiento que además lo expresó el presidente, de que hay un mal humor, ¿no? En el ambiente hay un mal ánimo. En las personas. Y hay una expectativa de que las cosas pueden estar mejor. También, eso, y es lo que eso lo creo. A eso pero quiero yo creo abonar. que lo primerísimo es, oye, yo pongo lo mío, pero nada más no te lo robes tú, ¿no? Porfa. Oye, o sea, porque entonces no quiero poner nada ya. Es la mayor exigencia. Pues sí.
gobiernos honestos y cuando traicionan a la ciudadanía de cualquier partido, porque hay corrupción en todos los partidos, que sea una responsabilidad de los partidos señalarlo, exigir la investigación, que se contribuyan y el análisis puntual de pruebas y el castigo ejemplar, porque la impunidad también lastima mucho a la ciudadanía. Ya hoy es jueves, medianoche, ¿presentaste tu 3 de 3? Es mañana. Mañana Viernes presento o mi sea, 3 de 3. En un rato más. Sí, mira, yo creo que es un ejercicio de transparencia. Yo vengo de la Administración Pública Federal, como señalabas. Yo ya hice público mi patrimonio y mi declaración de intereses desde hace tiempo, siguiendo la legislación vigente, y haré pública mi declaración 3 de 3 el día de mañana. Bueno, eso lo haces, que me parece muy bien, pero también lo haces para que lo hagan los demás, ¿no? Pues mira, yo lo que creo quienes es que te todos acompañen tenemos que y quienes rendirle forman cuentas a la parte. sociedad, tenemos que ser transparentes, porque ¿cómo voy a hablar yo de señalar actos de corrupción si no hago lo elemental que está pidiendo ahorita la ciudadanía, que es presentar este elemento? Ahora bien, déjame decirte, en las instituciones de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, el modelo internacional es muy variado. El hacer pública la declaración patrimonial no es lo común en los sistemas de otros países, porque se respeta también los derechos de la privacidad. Y también hay un elemento de seguridad pública. ¿Qué es la discusión aquí? ¿No? Así es. En mi concepción, yo hice público mi patrimonio y público mi declaración. Entonces, la que sigue es la fiscal y ahí estará todo, porque creo que en este momento la discusión obliga, para tener un lugar en la mesa, a hacer público y transparente los recursos. Así es, lo requiere. Ahora, ¿tú estás alineado a algún grupo, algún posible precandidato a la presidencia en el 2018? Esa es otra cosa de redes, ¿no? Ya me inclinaba de un lado a otro. Más allá de las redes, tú eres muy cercano a Videgaray. Sí, no, bueno, muy cercano. Ahora no vamos a negar las amistades, ¿no? Jamás he negado una amistad. No, mira, Luis Videgaray para mí es una persona ejemplar. Yo lo conocí siendo muy joven. Le pedí consejo para ver qué estudiaba siendo yo. Muy joven los dos, porque... Sí, sí, él es mayor que yo, pero sí, lo conocí claro, pero... yo siendo estudiante de la secundaria y le pedí consejo más adelante en la vida de qué debería yo de estudiar en las carreras. Y él estaba estudiando entonces Derecho en la UNAM y Economía en el ITAM. Era de hecho el presidente de la Sociedad de Alumnos del ITAM. Y yo le pregunté, oye, ¿qué me recomiendas estudiar, Luis? Y me dijo, ¿a ti te interesa la política? Sí, la vida pública del país, sí. Pues no te hagas bolas, estudia Derecho en la UNAM y Economía en el ITAM. Yo lo estoy haciendo y me ha funcionado. Es la época en que empezaron a hacer dos carreras, ¿no? Así fue. Y somos varios que en esa generación lo hicimos. Yo lo hice porque me convenció la recomendación de Luis Videgaray, mi amigo. Y fui y estudié las dos carreras y luego tuve la oportunidad de hacer un posgrado en Columbia, hice 2 maestrías y un doctorado en ciencia política y he estado en comunicación a lo largo de mi vida con Luis Videgaray y yo creo que es una extraordinaria persona. Ahora bien, en el gobierno tuve la oportunidad de conocer a otros miembros del gobierno que no conocía antes. He trabajado de una manera muy armónica con el secretario de Gobernación, con Miguel Ángel Osorio Chong, en un momento además muy especial. Recordarás que en el 2014 el huracán Odil impactó las costas de Baja California Sur y cruzó por todo el territorio con vientos superiores a 240 kilómetros por hora. La devastación sobre el sector eléctrico del Estado es la más grande devastación que ha tenido CFE en registro en sus instalaciones de transmisión y de distribución. El hombre que encabezó ese esfuerzo fue Miguel Ángel Osorio Chong. Y yo debo de decir que la serenidad con la que enfrenta situaciones adversas es increíble. Nos encabezó al grupo que llegamos en la madrugada del día al día siguiente al que impactó el huracán, y después Claudia Ruiz Massieu, la ahora canciller, en ese entonces secretaria de Turismo, coordinó el grupo de reconstrucción a las distintas áreas del Estado mexicano, y el director de Fonatur, Héctor Gómez Barraza, estuvieron ahí los dos presentes. Hicimos un equipo sensacional de funcionarios públicos de muchas dependencias que nos reuníamos diario, salíamos cada quien a hacer su chamba y regresábamos en la noche diario a rendir cuentas y al siguiente día y así. Y en 3 semanas se hizo un ejercicio de recuperación tanto del sistema eléctrico, de los bancos,
de las condiciones de operación de hospitales, escuelas, seguridad pública. Recordarás las primeras imágenes reflejaban disturbios. Y yo creo que ese es el poderío que tiene un gobierno cuando se enfoca a resolver problemas. Y ahí está el liderazgo del presidente Peña Nieto. La capacidad de respuesta, ¿no? Así es. También en el gobierno tiene la oportunidad de trabajar con Aurelio Nuño. Aurelio es un extraordinario funcionario público. Yo lo conocía de tiempo atrás como estudiantes en el posgrado. Él estudiaba en Inglaterra con un destacadísimo historiador, Alan Knight. Yo estudiaba en Columbia con los profesores Joseph Stiglitz y Alfred Stepan. Y nos conocimos como estudiantes. Nos volvimos a frecuentar ya en México y luego, generoso como es, me invitó a trabajar en la campaña y en la transición. En la transición, Aurelio encabezó el grupo que tenía el tema educativo. Y yo tuve la oportunidad de trabajar con él ahí. O sea, tú en buena medida eres responsable también de la reforma educativa. Yo participé en el grupo que encabezó Aurelio para eso y se lo reconozco y agradezco mucho. Y es también mi amigo. Entonces, yo te diría que tengo distintos momentos de historia y de trabajo con todos. Hay esta preocupación, y es legítima, ¿no?, de que el presidente nacional del PRI pues esté alineado a un grupo, ¿no? O algún, como te decía, alguna persona que pues pretende ser candidato a la presidencia en el 2018. Y ese no es el propósito. Entonces, el propósito muy claro es transformar al partido, acercarlo a la ciudadanía, tener un ejercicio crítico y autocrítico, señalar los actos de corrupción, eliminar los espacios de impunidad y contribuir a que haya un México mejor. ¿Cómo te imaginas la selección de candidato a la presidencia en el 2018? Pues, tiene que ser un procedimiento muy convincente a la ciudadanía, un procedimiento que ayude a que el candidato tenga oportunidades de triunfo electoral. O sea, pero va a ser el presidente quien decida. Bueno, vamos a ver en el partido qué sucede, pero lo que sí te quiero decir, Adela, es esto. O sea, la ciudadanía está midiéndonos elección tras elección. Elección tras elección. Y vienen tres muy importantes, ¿eh? Y son cuatro. Son cuatro, en realidad. Es el Estado de México, que tiene elección para gobernador. Luego tienes la elección de Coahuila y de Nayarit, que incluye también elección para presidentes municipales y el Congreso del Estado. Y hay elecciones en Veracruz de nueva cuenta, pero ahora para ayuntamientos. Entonces son 4 elecciones para el año. La joya de la corona, como he dicho yo, es la del Estado de México. Es una elección claramente relevante y por ser el Estado del Presidente de la República todavía más. ¿Cómo pero la las ves? 4 elecciones merecerán el misma atención y trabajo de parte del PRI. ¿Cómo la ves? Pues muy interesantes, pero yo estoy confiado en que vamos a presentar la mejor alternativa y ganar. Eso es lo que hace un partido político. Ahora, el PRI hace alianzas, sí, pero siempre con los mismos partidos. ¿Pensarían en hacer una alianza? Nosotros estamos abiertos a representar las mejores fuerzas políticas para el país. Los ciudadanos merecen tener mejores alternativas políticas y el PRI no está cerrado más que a cerrarle la puerta a la corrupción y a la impunidad. Lo demás es propuesta constructiva para encontrar solución a los problemas. Y eso incluye alianzas con otros partidos, con los cuales además tenemos trabajo legislativo y resultados con reformas estructurales muy importantes, que han arrojado bienestar para la familia y que además necesitamos mejorar en su implementación y mejorar y ajustar cosas para que todos los mexicanos tengan una mejor condición. Te veo entusiasmado. Estoy convencido que podemos ser un Yo trabajo. estaría agobiadísima, ¿no? ¿Por dónde empiezo a limpiar la casa? A ver, esa pregunta te haría, ¿por dónde vas a empezar a Tenemos que limpiar la estar casa? muy atentos en los casos de Veracruz y Quintana Roo. Ese es el primer paso. Y ¿Qué el va a PRI, hacer el presidente nacional del PRI? es. Primero, más allá de la atención así es. y de fijar. Primero, lo que ya hemos señalado es que apoyamos como partido la decisión del presidente de la República de poner la acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte. Segundo, también celebramos que el presidente de la República haya instruido que los órganos fiscalizadores de Hacienda estén revisando los casos. Y eso me parece que es muy buen principio. Adentro del PRI pedí unos estudios técnicos para ver cuáles son los pasos que podemos tener como partido bajo la legislación existente. O sea, ¿qué puede ser de la competencia del partido? Así es. Y tercero, y esto lo dije muy claro en el discurso, tenemos que estudiar en el PRI las mejores prácticas internacionales en la materia partidista para desarrollar las propias autoridades anticorrupción dentro del partido. ¿Por qué? Porque tenemos que ofrecerle a los ciudadanos candidatos que no tengan sospecha de actos de corrupción. ¿Cómo le van a hacer? Es bien difícil, ese es el no estudio, es fácil. El estudio y la reflexión seria que tenemos que hacer para construir una institución dentro del partido. Es decir,
un espacio de análisis serio que pueda tener las consecuencias que la legislación misma nos permita. O sea, los partidos políticos no son la Procuraduría, no son el Poder Judicial, pero un rol importante tienen que tener. Y el primero es no ser omisos ni quedarnos callados. No podemos tapar el sol con un dedo. El problema de la corrupción y la impunidad es serio y tenemos que atajarlo y tenemos que hacernos responsables de ello. Ya. Los priistas tienen un dirigente nacional que no quiere ser candidato a la presidencia en el 2018. Sí, no, eso no está en el menú. O sea, no le vas a hablar al presidente y le vas a decir, yo quiero. ¿O qué? No, eso. No, Pues ok. Ahora, supongo que antes de hablarle al presidente Peña y decirle, oye, presidente, yo quiero, pues, porque te gusta la grilla, ¿verdad? Si eres grillo, pues no. Me dicen que soy más técnico. Pues puedo pensar que no tanto y que sí te gusta la grilla. Pues sí, grillaste con Luis Videgaray, con Aurelio, ¿con quién lo rebotaste? No, ¿Qué pasó? ahí No, sí. di la verdad. No. ¿Con quién lo rebotaste antes con de nadie. decirle al presidente? No, y ahí es bien importante que lo diga, con nadie. ¿De verdad? Sí. Sí, y te voy a decir una cosa que O sea, ¿te dormiste? va a enojar a mi casa, ni con mi esposa. Tampoco. Sí, a esa sí se la debo y ella también me dijo que qué pasó. O sea, ¿te dormiste con la idea y despertaste? Sí, cuando se lo platiqué, pues la verdad tengo una mujer extraordinaria. A mí la felicidad ya me tocó encontrarla tarde en la vida. Tengo una esposa maravillosa en Greta Rojas. Cumplimos ayer 3 años de casados. Tenemos una hija maravillosa que se llama Sofía María, que tiene 2 años, 1 mes. Y bueno, pues el amor de padre es algo que uno conoce y Te cambia la vida. es increíble. Pero la verdad es que ella es muy solidaria conmigo, me ha acompañado mucho en mis responsabilidades como subsecretario de Energía, como director de CFE, y ahora pues estuvo ahí en la toma de posesión conmigo en el Y PRI. fue la criatura, Y hombre. sí, llevamos a Sofía María un rato, estaba, fascinada, y ya cuando se hizo un poquito tarde, pues ya la mandamos a la casa a dormir. Le ¿Y debo a ustedes? ella la explicación. Oye, ¿y ella ya no está chambeando? Sí, como no, ella trabaja, el fútbol es su pasión, ella trabaja en la parte directiva del fútbol, pero en una televisora. Pero, En TV Azteca, ¿no? Sí, en TV Azteca, pero antes salía a cuadro y Sí, era sí. parte del pool de comentaristas. Muy guapa. Ah, pues muchas gracias, la verdad, yo creo que sí. ¿Qué te digo No, yo, pues, verdad? Me pues encanta. sí. Pero no, desde que nació Sofía María se ha quedado más con la parte de su responsabilidad administrativa Ya. y ya no está ¿Pero lo saliendo a quiere cuadro. retomar o qué? Tú. Pues lo hemos platicado y es un tema que todavía está para ella pendiente, porque la verdad es una mamá de tiempo completo y está encantada. Ya nuestra hija ahora va a entrar al kinder, ahora en el verano, al maternal. Sí. Híjole, y estamos con ese sentimiento encontrado entre el orgullo de que ya la ves, que se vuelve una personita, ¿no? Que ya es un poquito independiente y que cree que tiene el mundo- su vida propia. Que tiene su vida Sí, propia y sus claro. gustos propios. Y sus ya te gustos dicen que sí, que propios. no, y es chistosísima en ese sentido. Pero también te dan lecciones de humildad. Ahora que cumplió 2 años, mi señora, que es muy, muy linda en sus regalos, le trajo una cajota con una cocinita para que jugara. Y la niña estuvo mucho más entretenida con la caja que con la cocinita. La cocinita. Sí. Eso Entonces, cuando ves eso, pues sí. La te hace paternidad sentir es un privilegio más- que luego los hombres no se permiten vivir o no se les ha permitido disfrutar. Es una maravilla la paternidad. Es una maravilla. Es una maravilla. Yo llego tarde a casa, pero me despierto muy temprano. Y ese espacio en la mañana que tengo solo con Sofía María, lo disfruto ¿Y a ti también te plenitud. gusta el fútbol? Me encanta. Sí, me encanta. ¿De cuál? Yo soy americanista. Ah, mira. Así es, ódiame más. Sí, odienme más. Sí. Desde chavito. Sí, y mi esposa le va al Atlas. Entonces, ahí traemos rivalidad. Le iba también antes a las Chivas, trabajó en las Chivas. Ya. Sí, y ahora le va al Atlas y entonces tenemos nuestra rivalidad. Pues sí, Sí. está bien. está Normalmente ella sabe más de fútbol que yo, pero yo le gano en los partidos. bien. Está bueno eso. Oye, rápido, porque también esto está en redes sociales y para aclararlo de una vez. ¿Tienes taxis? O... Ah, sí, cómo no. Yo cuando empecé a trabajar
distintos amigos preguntamos, oye, ¿cómo hacemos patrimonio y demás? Ganarnos una lana. Sí, bueno, pues cuando uno tiene 20 años tiene que pensar claramente en el futuro. Y entonces compré 3 taxis y los administré, y de los 3 pude comprar 9, y de los 9 compré 12, y así fui creciendo poco a poco. Luego ¿Tienes falleció. socios? ¿Tus Sí. amigos eran tus socios? Empezamos así, pero la verdad es que al final me quedé yo solo porque Ok. ya... pero luego falleció mi papá. Mi papá falleció en febrero de 1998. Y la verdad, a quien le ha pasado eso lo entenderá como yo lo entiendo. Cuando muere tu papá, tu vida cambia de un día para otro. Yo soy el mayor de mis hermanos y entonces me hice cargo de mi mamá y de mis hermanos. Mi papá era muy disciplinado, la verdad es que dejó todo en orden y tenía seguros de vida, trabajó en el Poder Judicial de la Federación toda su vida, murió como magistrado de circuito. Él era magistrado en Veracruz, nos veíamos aquí en la Ciudad de México y él iba y venía. Y en un trayecto carretero es que fallece de Veracruz hacia México. Yo trabajaba en la Secretaría de Energía, en ese entonces estaba yo terminando mis estudios universitarios. Y bueno, pues la vida cambia y entonces parte de lo que yo decidí hacer con mi herencia fue comprar más taxis. Y siempre los he hecho públicos y siempre han estado en mi declaración patrimonial y siempre han creado controversia. O sea, se sabe, además se sabe porque los pagaste Pero en efectivo al pero contado. además que eso Ahora es una sí que en F y por Adela. Pero además, pero además ahí hay una cosa que es interesante. En la declaración patrimonial dice si pagas a contado o a crédito. Entonces, pues no hay de otra más que, o sea, Claro. a contado, pero pues son cheques, transferencias O sea, no bancarias, quiere decir que llegaste decir con la bolsa no, debe. Ya. no es así, pero bueno, pero eso se ha dado la interpretación. Pero los fui comprando a lo largo del tiempo. Y pues mi patrimonio es previo e independiente a la política, es público, es mío, es la capacidad que tengo yo de brindarle a mi familia seguridad y certeza. Pero como funcionario público creo que debo de hacerlo público y transparente y así lo he hecho toda mi vida pública y lo volveré a hacer ahora con mi ¿Y te va bien 3 de con lo 3. de los taxis? Pues, ¿Te va muy pues bien? me va Pues. muy bien, me va muy bien y qué bueno, pero lo importante es que esa posibilidad económica sea pública, sea Que se transparente, sepa, sí, sí, que se sí. sepa. Ahora, también... Ahora, que no llegues tú al PRI, ¿no? Como dirigente nacional del PRI con una lana y salgas siendo pues muy acaudalada, más pues, acaudalado, ¿no? Esa es otra, pero lo que Y quiero... sí, que sea por los taxis. Pues sí, que sea por mi patrimonio. Mira, yo lo que decía de esta manera, mira, yo tengo un patrimonio económico previo e independiente a la política, pero mi mayor patrimonio no es material, mi mayor patrimonio es mi familia, mi esposa y mi hija. Y entonces yo lo que les quiero dejar a ellas, pues es un buen nombre. Y como participo en la vida pública porque estoy convencido que podemos hacer las cosas mejor en México, pues tengo que hacer público mi patrimonio como lo he hecho y pública mi 3 de 3. Y en función de eso, ofrecerle a mi familia la tranquilidad de un buen nombre. Tenemos, Greta y yo, un departamento en La Paz, Baja California Sur, que tenemos con una hipoteca. Nos encanta ir a La Paz. Los sudcalifornianos son una gente maravillosa. Les mando un saludo a todos. La Paz es un lugar extraordinario. Y estamos construyendo con mi mamá una casa familiar en Morelia, Michoacán. Nosotros somos michoacanos. Ay, tú naciste en Morelia, ¿no? Yo nací en Morelia, fíjate. Pero tus hermanos no. Ah, pues sí, esta es la historia. Mi mamá es de Uruapan, Michoacán. Carmen Reza se llama. Mi papá, Tomás Enrique Ochoa Moguel, nació en San Cristóbal Las Casas, Chiapas. A mi papá lo hicieron, estudió Derecho en Tuxtla Gutiérrez y se fue a trabajar a México, entró a trabajar en la Suprema Corte y recibió un nombramiento como juez de distrito, muy joven, en Morelia. Y ahí conoce a mi mamá. Se casan y nací yo. Ya. A los 2 años, a mi papá lo nombran en el Poder Judicial magistrado de circuito y lo adscriben en Puebla. Entonces yo me quería quedar en Morelia, pero a los 2 años de edad parece que la obligación es quedarse con la mamá y nos fuimos a Puebla. A donde vaya la mamá, pues Así sí. es. Llegamos a Puebla, nació mi hermana María y vivimos 2 años y en ese entonces la ley judicial establecía que a los magistrados de circuito los tenían que confirmar en su posición a los 2 años de ejercicio. Lo confirman, pero lo mandan a Hermosillo, Sonora. Allá vivimos 2 años más, pero no nació ninguno de mis hermanos. Mi mamá dice que por la calor.
lo cual también me reclaman mucho en Sonora cuando estaba yo en la CFE con las tarifas de energía Pues eléctrica. tienes razón, todo tiene, Sí. eso sí tiene que ver Sí, con la calor. Eso fue lo que dijeron. Pero- Sobre todo eso sí tiene que ver con la calor. y luego adscriben a mi papá en la Ciudad de México y nos venimos para acá. Yo llegué a la edad de 6 años. Y ya no había tanta calor. Ya no había tanta calor y nació mi hermano Exacto. Pedro. Entonces ya somos los 3 de familia que somos, mi mamá y mi papá. Y cuando después de 6 años a mi papá lo mandan de nuevo a Hermosillo, mi mamá dice: a Hermosillo ya no me regreso porque ya los niños están en la escuela, porque ya estamos aquí, Y se y quedó. le gustó la Ciudad de México. Y se quedó. Entonces mi papá iba y venía en el avión, y yo me acuerdo mucho, y esto lo platicábamos hace rato, de que cuando íbamos a verlo a Hermosillo, entonces subirse al avión todos íbamos de traje. Ibas de niño, ibas como niño de primera comunión, Sí, ibas de en traje. el avión y todos estaba cañón. todos, estaba muy acá. Y luego venía él y lo veíamos una vez al mes. Y así estuvimos, así estuvimos. Y luego lo adscribieron en Veracruz. Ahí cambió la ley del Poder Judicial y entonces ya la adscripción era permanente y se quedó en Veracruz muchos años. Y él iba y venía en su camioneta todos los fines de semana. Llegaba en las noches del viernes y se iba en las noches del domingo o en las mañanas del lunes. Y en uno de esos trayectos, Muere el 98, en un muere. accidente. Así es. Automovilístico. Sí, sí, ese es Él iba es la peor mane- experiencia de mi vida, Sí. la muerte de mi papá. Él Él iba iba mane- manejando y iba con un queridísimo padrino mío de confirmación de Puebla, Horacio Pedroche, y pues eran como 2 mejores amigos, y mi tío Lacho vivía en Puebla, y entonces mi papá cuando venía de Veracruz, a veces mi tío lo alcanzaba en Veracruz, se regresaban todos juntos. Era pues una relación muy cercana con los Pedroche. ¿Y que les mueren quiero los mucho. dos? No, mi tío sobrevive el accidente. Sobrevive el accidente y afortunadamente pudimos contar con él muchos años más, pero ya falleció también. ¿Y él les avisa a ustedes quién le... No nos avisa la policía de caminos. Sí, me acuerdo, terrible, estábamos en la casa, era sábado en la mañana, y nos avisan que pues, mi papá estaba accidentado. Y pues me acuerdo, en la noche, pues fíjate qué generoso, un amigo mío me prestó una camioneta con su chofer para ir a Veracruz. Y pues ahí estuve en el hospital con mi papá y ¿Lo eventualmente alcanzaste a ver? lo vi y pues estaba muy afectado y estaba muy preocupado porque veía que mi tío Lacho estaba inconsciente y él estaba consciente. Y entonces parecía que mi tío Lacho era el que estaba en mayores problemas y que mi papá podía salvarla. Pero luego llegó mi tía Marta Pedroche, que lamentablemente recién falleció hace unos días, y le mando un saludo a la familia Pedroche, ahora que tengo la oportunidad de estar contigo. Y entonces trasladan a mi tío Lacho de Orizaba a Puebla, y mi tío Lacho se salva. Y cuando mi papá estaba ya más restablecido, lo trasladan de Veracruz a México, y en el trayecto fallece. Muere en el trayecto. Sí. Sí, bueno, pues esas son las vivencias de vida. Y entonces te hace responsable, pues, de lo que sigue. Pues sí. Pero eres un hombre sensible, ¿no? Por Pues, lo que veo. Pues yo así me siento, pero la verdad es que hay gente que se sabe más sensible, ¿no? yo siento que ese episodio de mi vida me hizo un tanto más duro. Duro. Sí, yo creo que mi reacción fue hacia la firmeza, como que no me di la oportunidad de no hacer el mayor esfuerzo. Ya. Pero la verdad es que hay otra parte de mi vida que me gusta mucho y que comparto mucho con Greta en cuanto a sensibilidad, que me gusta el arte. Sí, yo hablaba de la sensibilidad porque pues se necesita sensibilidad para empezar a hacer lo que tú vas a hacer, sin duda, ¿no? El conocimiento, pero también la sensibilidad para entender qué es lo que la gente quiere y está pidiendo, y para entender que pues se requiere un cambio. Yo te decía, hay que reformar al partido, va a ser una reforma más, sin duda, ¿no? Sí, y los priistas están listos, yo creo, para una transformación. Yo he platicado estas ideas con priistas de distintos estados del país. El PRI es un partido joven en ese sentido, es un partido de jóvenes, jóvenes de corazón y de actitud, donde la verdad la juventud no tiene edades, Adela. La juventud es una actitud ante la vida, y la actitud de un joven es transformación, y la actitud de un joven es querer cambiar las cosas para bien. Y yo creo que en el PRI hay esa actitud completamente, y tenemos que darnos la oportunidad de cambiar. Y eso es a lo que yo convoco a los priistas en Pues este yo te periodo. deseo mucha suerte y espero que la próxima entrevista no tenga yo que
pues reclamar que no se ha cumplido con lo que tú estás, pues de alguna manera prometiendo, ¿no? Pues sería En todo un ese honor sentido. volver a estar en tu programa. Ah, no, de que vas a estar, vas a estar, de que Ojalá te voy que a sí dar sea. lata, te voy a dar lata. Sería un gusto. Te agradezco mucho, de No, el verdad. agradecido soy yo. Gracias Felicidades. y suerte, Eres mucha una suerte. periodista increíble. Muchas Felicidades. gracias, te agradezco mucho. Gracias a usted por su atención y compañía. Yo soy Adela Micha y lo espero pues en la próxima emisión de la entrevista por Adela. Gracias y hasta entonces.